Este programa es patrocinado por la Casa del Agro. ¿Qué tal? Cordial saludo. Soy Marco Tulio Giraldo y esto es Del Campo para el Mundo. Nos encontramos hoy en la vereda La Esperanza del municipio de Marinilla, oriente antioqueño, para conocer un poco sobre el cultivo del maíz, o más bien sobre los beneficios de una de las variedades de maíz. Se dice que el maíz, el sorgo y el trigo son los alimentos o los cereales que más se producen en el mundo. En Colombia se producen alrededor de 500.000 toneladas en el año, lo cual no es suficiente para el consumo local. También se dice que a partir de la Declaración de Libre Comercio o el Tratado de Libre Comercio a nivel mundial, Colombia bajó la producción de maíz o se redujo las hectáreas de producción. ¿Por qué? Esto debido a que los países productores como Estados Unidos y la China, que producen alrededor del 50% del maíz que se consume en el mundo, son países que subsidian el agricultor, lo que no ocurre aquí en Colombia. Los colombianos tienen que producir su maíz costeando todo. En cambio, en los Estados Unidos el gobierno les tiene unos subsidios para la producción de maíz, lo que lo hace más competitivo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los precios de Estados Unidos, inclusive aquí en Colombia, son más baratos o se consigue más barato el kilo de maíz que el que se produce aquí en Colombia. Los costos de producción no da para decir que los comerciantes de Colombia le compren al colombiano. Le sale más barato comprarlo a los países de Estados Unidos. En el mundo se produce más de 1 billón de toneladas de maíz en el año. El maíz es uno de los productos o uno de los alimentos de la canasta básica mundial. Y de hecho, desde la Revolución Verde en México, el maíz se utiliza casi en todos la producción o la elaboración de alimentos. Y no solo en la elaboración de alimentos para los seres humanos, sino que también es la principal materia prima para elaborar los alimentos para los animales. Pero hoy no les vamos a hablar del maíz como tal en general, vamos a hablar solo del beneficio de una de las variedades de maíz capio, que es un producto de origen con el cual hacen también productos de origen y que ha tomado fuerza en los últimos tiempos. Bienvenidos. Y para hablarnos sobre el proceso o la transformación del maíz, nos encontramos con Antonio Arbeláez. Don Antonio, buenos días. Buenos días, Marco Tulio. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, señor, ¿y usted? Bien. Muchas gracias por permitirnos mostrarle a los televidentes el proceso de cosecha y elaboración de un alimento del maíz, como es las arepas, las tejas, etcétera, que ahora nos lo va a mostrar doña Margarita López, la esposa de Antonio Arbeláez. Don Antonio, bueno, entonces lo primero es que cosechar el maíz.
Sí, Tulio, no, primero que todo muy agradecido por estar ustedes aquí hoy exponiendo este tema pues del maíz que es tan escaso, porque el maíz, este maíz, mejor dicho, no se cosecha en cualquier parte. ¿De qué variedad estamos hablando, doctor? Estamos hablando de la variedad del maíz capio, que es una tradición de los abuelos. Imaginen ustedes, nosotros hemos tenido esta costumbre o esta tradición del maíz capio, que esto ya es un, mejor dicho, casi salido del panorama, como se dice. Miren, este maíz, el maíz capio, mucha gente lo hace pasar por este maíz que es calentano, y no, la tradición es esta. Este es el original maíz capio, miren. Y nosotros lo hemos venido cultivando toda una santa vida. Y cuando a nosotros nos escasea, tenemos que conseguirlo en otros municipios. Tampoco es fácil conseguirlo. Imaginen ustedes que este maíz, en tiempo de Semana Santa, llega a un precio hasta de 10, 12 mil pesos. Antonio, para Antonio, nosotros cultivarlo. y usted me dice, ¿cuánto lleva usted cultivando el maíz capio? Tulio, yo tengo, ayer precisamente completé 65 años. Y ¿Usted, toda mi de vida, de sí. vida, y toda mi vida, desde la época de mi papá, siempre nos faltaba el pedacito de maíz capio, así como lo ven ustedes acá. Siempre hemos tenido esa tradición de cultivar el maíz capio. O sea, usted Pero lo siembra en escala. nosotros lo sembramos en escala, inclusive pues, en los sembrados también sembramos para ir teniendo que no se nos... Pero debido a la demanda que se hace, tenemos que conseguirlo por otra parte. Porque se dice que el maíz capio casi no lo cultivan, o sea, lo cultiva muy poca gente, se cultiva en el Cauca y en Antioquia, pero son muy pocos los que cultivan el maíz capio. El maíz capio es una mezcla de dos tipos de maíz. ¿Y qué diferencia tiene el maíz capio del maíz tradicional? Tulio, la diferencia de este maíz es que este maíz es pura harina, ¿sí? Entonces por eso se tiene que trabajar es con este maíz porque es pura harina. Si ustedes cogen el maíz calentano o el maíz criollo que llamamos, ese maíz no tiene esta acididad que tiene este maíz, que es pura, miren, esto es pura harina. Pura harina, y ahora lo vamos a ver más adelante cuando se haga el proceso, que esto lleva el proceso. Primero se desgrana, luego se quiebra. Cuando se quiebra el maíz, como ahorita lo van a ver, hay que revolverlo con los ingredientes que lleva, mantequilla, leche, huevo y lo que usted le quiera echar para poderlo sacar al mercado. Ya eso es de acuerdo a lo que se vaya a hacer, al tipo de producto que se va a elaborar con el maíz. Sí, claro. Ahí van los ingredientes. Ahí van los para ingredientes. una cosa unos ingredientes, para otra cosa otros ingredientes. Sí. Que ahora lo vamos a ver con doña Margarita. Sí. Bueno, Antonio, ¿cuánto demora este maíz desde que se siembra hasta que está así o hasta que se cosecha? O sea, para usted cogerlo así como está aquí, se demora alrededor de 6 meses. 6 meses. 6 meses. O sea que es un periodo muy largo. Muy largo. Sabiendo que los otros maíces ya mejorados o transgénicos que llaman, se demoran alrededor de 3 meses y medio para cosechar. Sí, lo que pasa es que, a ver, si estamos hablando para uno cosecharlo en chocolo, si a los 4 meses sale. Pero así como está en este momento, así como nosotros tenemos que dejarlo a que llegue a este término para poderlo sacar la Bueno, ¿y harina. qué tan los rendimientos frente al maíz tradicional por hectárea, por decir algo? No, Tulio, lo que pasa es que este maíz tiene mucho enemigo. Sí. Por eso es que casi se cultiva, porque esto tiene mucho enemigo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos todo este lotecito sembrado, y aquí, o lo que es la ardilla, y hay un pajarito que viene, pero por nubes, y eso se lo come. Entonces, Se lo come, o sea que, por ejemplo, sí. esta mazorca, aquí lo podemos ver. Ya es O sea, comida. destapa la cáscara o el capacho que llaman. Ajá. Y se come el grano. Miren, por ejemplo, esta, vea. Miren, por ejemplo, esta. Mire cómo lo deja. Esta mazorca. Mire cómo lo deja. No, sino una puntica de la... Entonces ya no, entonces todo lo que el animal pica, le entra el agua por acá por arriba, entonces ya no sirve. Eso ya no sirve. Ya no sirve. Eso ya se pierde. Ya se pierde, o para echárselo a los animales. Pero, o sea, para el proceso de la teja de maíz capio, que nosotros llamamos, o sea, esto tiene la tradición teja de arriero,
porque esta era la producción que, por ejemplo, los abuelos de nosotros, Sí. cuando iban a Cocorná por la panela o más allá, esto es una producción que se hace y esto dura meses. Entonces ellos hacían esto, lo empacaban y se iban a traer la panela. ¿Qué pasaba? Como era en bestia, duraban 2, 3 días para venir. Entonces esto es de... Y una semana también, Y y una más, semana. y más se demoran las correrías transportando mercancías desde San Carlos hasta Medellín, panela, etcétera, Entonces etcétera. esto es una cosa que esto es de larga duración. Por ejemplo, nosotros lo hacemos y cuando no se logra de comercializarlo todo, se guarda. Por ejemplo, aquí en Semana Santa, toda la gente que viene de Estados Unidos, de Cali, toda esa gente hacen el encarguito para llevar, pero esto dura. Lo que pasa es que para Estados Unidos pues no es fácil pasarlo. Pero por sí. las restricciones Sí. que hay en los aeropuertos Sí. para el transporte de alimentos. Ajá. Es casi Pero que no, imposible. esto es- A no ser que tenga un registro INVIMA y que esté todo el proceso completo de sanidad. No, Tulio, el registro lo tenemos, pero lo que pasa es que usted sabe que para Estados Unidos no es fácil pasar, y como esto es harina, entonces creen que es que usted va pasando otra cosa, entonces no lo dejan casi pasar. Bueno, entonces vamos a seguir y ahora vamos con doña Margarita a mirar cómo es que se hace el proceso, cómo es que se hace la teja y los diferentes productos que se sacan o se elaboran del maíz capio. Tulio, y otra cosa, por ejemplo, aquí en Marinilla hay mucha gente que por ejemplo, en tal parte consiguen la teja de maíz capio y van a comprarlo y no es el original. Es el maíz capio, la harina de capio, pero no es el original. Y ahora más tarde hablaremos de eso porque recientemente Marinilla se ganó el premio a producto de origen. ¿De origen qué quiere decir? Que son productos que salen sin, sin ninguna mezcla y sin ingredientes que no sean los propios, porque el maíz es un maíz de origen, cultivado en la finca, no es importado, no es traído. Ahora les vamos a comentar un poco más sobre eso. Bueno, y para conocer todo lo que se puede hacer con el maíz capio, nos encontramos con doña Margarita López. Doña Margarita, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, don Muchas gracias Tulio. por permitirnos entrar a su cocina. Me encanta, ya a todo el mundo le digo bienvenido. La idea de hoy es que nos muestre usted qué productos se pueden elaborar a base del maíz capio y cómo se comienza, cómo es el proceso después de que se trae ya la mazorca de la huerta. Pues el principal producto es la teja de maíz capio, el La bizcocho materia de prima. arriero. Esta es mi maíz capio, producido aquí en la finca. La gente dice que no pega, mire. ¿Sí pega? Pega. O sea, sí Total, pega todavía, vea. claro. Son unos granos que yo le digo a las personas, es muy diferente el maíz capio. ¿Por qué? Porque es que el maíz Es capio más almidonoso. es, Trae mucho vea, más es puro- almidón puro- que el maíz puro tradicional, o maíz blanco, Ajá. maíz amarillo, maíz dulce. Exacto. Es mucho más rico en almidón este. Este es el exquisito, el preferido por los abuelos, porque yo desde que nací conozco el maíz capio. ¿Cuánto lleva usted trabajando el maíz capio o haciendo productos a base de maíz capio? Yo creo que toda una vida, porque tengo 62 años. Sí. Y como mi mamá hacía, las abuelas, entonces, pero que yo la haga Sí. desde los 18 añitos. Porque se dice que Tengo esto 62. esto es un cultivo ancestral. Ajá. Así se habla más de 8.000 años Nada, eso toda de una vida. historia. Vea. Imagínate, 8.000 años de historia. Yo, por ejemplo, tengo 62 años. Mi abuelo, ¿cuánto en esto tuviera? Mi papá. Sí, claro. Mi papá sagradamente tenía un terrenito para sembrar su pucha de maíz el 8 de diciembre o Cuando habla de el pucha día es del que, trabajo. cuando habla de una pucha es que más o menos. Más o menos una pucha es menos que un kilo. Es un poquito menos Porque que un ahora kilo. ya no se Sí. pesaba nada, todo era Se trabaja medido. en puchas, cuartillas, exacto. Almudes Almudes. y ya bulto. Exacto, y bulto. O sea, bultos de Ya las 60, cosas 70 cambió. kilos de Ya maíz. ya le pesan hasta un grano de maíz a uno, pero pues no. Bueno, entonces vamos a mostrar pues todo el proceso del maíz. Primeramente que todo ya lo cogimos, ¿cierto? Sí,
ya hay que desgranarlo. Ajá. Ya está excelente, tiene su capacho, no hay que lavarlo porque usted lo descapachó y Sí, está sí, sí, totalmente sí, es un natural, entonces, natural, Eso totalmente no lo ha natural. manipulado nadie, solamente la Ajá. mano de Entonces, Antonio, aquí- su esposo, que lo cogió ahora. Exacto. Entonces uno lo desgrana. El maíz, para que la harina quede, o sea, para poder hacer las tejas de capio o el producto que usted elabora, tiene que estar seco, ¿cierto? Totalmente sequito y que de todas maneras no vaya a estar húmedo, porque la gente dice que hay que remojarlo. Yo nunca lo lo remojo, yo lo muelo así seco, Sí. tal cual como está acá. Y como vemos, suena. Y O sea, quiere suena. decir que está seco. Tiene que estar seco. Por ejemplo, este maíz está apto para uno volver a sembrar. Aquí Sí. puede sacar, vea, O sea, semilla, en cada surco semilla. echa 3 granos, me enseñó mi papá. Sí. Nunca decía un grano, no, 3 granos. granos. De pronto 4, pero entonces ya queda muy junto. exceso de Por 3 coco, gramos, porque si se muere uno, se mueren dos, pues queda uno. Ay, queda una uno, caña. exacto. Por lo menos se preserva y la una semilla. caña echa 2 mazorcas. 2 mazorquitas. O hay veces hasta 3. Dependiendo de la fertilidad que tengan los suelos, ¿no? No, hay veces no necesita ser como tan fértil. De todas maneras, la cañita siempre. O sea, el siempre. maíz no es muy exigente en No, nutrientes. para nada, ni se riega, no. No se fumiga. O sea que esto es Simplemente- un producto totalmente natural. Aquí no van químicos, no van nada. Totalmente. No va Imagine, nada. don Tulio, que usted siembra papa Sí. y apenas está la papa por cada, ya se sembraba en la mitad el maíz. O sea, esos son No, cultivos que se pueden cultivos- sembrar en conjunto con otros cultivos. Con por ejemplo, otros, con papa, frijol, frijol. con Y arracacha. de hecho los viejos sembraban era maíz y después sembraban frijol. Cuando el maíz Exacto. iba estando ya un poquito grande, inmediatamente sembraban el frijol. Y el frijol se enredaba en En la caña. el maíz. En la caña de maíz se enredaba el maíz, el frijol. Entonces, este maíz, el que diga que el maíz se fumiga, que el maíz hay que echarle fertilizantes, está diciendo mentiras. No, pero Pues, pero lo que pasa es para que, vea, lo natural. Exacto, para lo natural y para que sea un Ajá. maíz totalmente orgánico. Exacto. Pero producciones industriales ya hay maíces mejorados en Colombia, lo que es en Córdoba, Tolima y los llanos, que lo Pura cultivan ya en forma fertilizante. tecnificada. Ahí sí lo fertilizan Mm. y hacen control de plagas y enfermedades. Pero también es cierto que se dice que aunque es donde más cultivan tecnificados, en las zonas aquí de andinas, que son zonas de ladera y de montaña, que son minifundios, inclusive se produce todavía más maíz que lo que se produce en esa zona tecnificada, porque aquí son pequeñas agriculturas, así como ustedes, que no tienen más de 5 Eso. hectáreas de maíz, pero es un volumen muy grande. Un volumen muy grande. O sea que, por lo menos aquí, sabemos que si nos comemos una arepa o una teja de maíz, va a Es estar to- totalmente libre de químicos. Total. Y de ahí el natural. premio que se ganó Marinilla compartido con Granada de un producto de origen y totalmente natural. Totalmente Porque usted aquí me natural. contaba ahora que usted aquí tiene la vaca de leche, ¿cierto? Los huevos de la Los finca. huevos de la finca. Los huevos de la finca. O sea que usted no, para hacer esa teja usted no compra nada. No, Todo lo produce acá. Todo. prácticamente Todo de se acá. produce. Se tiene su vaca Sí. de leche, se tienen sus gallinas y se siembra el maíz. Y se siembra el Bueno, maíz. vamos a seguir pues con el proceso de la... Bueno, ya cómo lo se elabora. desgranamos, ya Yo de le todas recibo maneras la mazorca. tenemos que molerlo Sí. en seco, porque de todas maneras usted para poder alinearlo, Ah, bueno, usted tiene el molino. para yo tengo el molerlo. molino, ya la tecnología ya no nos deja Porque que nos... anteriormente era aquí la máquina y Ajá. dele vueltas y dele Era vueltas. Ya vueltas es y el vueltas. molino el que le da, el motor el que le da motor. vueltas al molino Ajá, y que quebra sí, el maíz. así Entonces es. vamos a quebrar el maíz. Vamos a quebrar el maíz. De todas maneras lo quebramos. Y en un momentico se hace. ¿Cuántas pasadas le da al maíz?
Dos. Primero lo quiebra. Primero de quiebra para que quede así. Sí, o sea, queda un poquito más, no queda tan Para menudo. que Exacto. acoja los Y aliños. después lo que hace es que aprieta el molino para que salga más pulverizado. No, No. no, ya está aliñado para que salga en masa. Ah, es alineado para que salga la masa. Ajá, Ah, bueno, vamos a ver. eso. Qué pena yo interrumpirla acá y no dejar explicar, yo no sé de esto nada. Sí, no, vea, Yo voy a ya, aprender. ya tenemos la harina. Sí. Aliñémosla. Y ahí podemos ver que mire el poquito que ella molió y el rendimiento queda tan bueno. Ajá, es que de todas maneras uno, para poderlo alinear todo, uno tiene que, ¿por qué lo muelo en seco? Porque yo, por ejemplo, puedo moler este montón Sí. y guardarlo. Sí. Si no lo quiero Lo hacer guardo hoy, en no hay harina, problema. exacto. Ajá. Entonces ya cuando vaya a hacer mis tejas, lo... Usted elabora solamente lo que necesita elaborar y el otro lo puede guardar Ajá. como materia prima. ¿Qué diferencia con el motor a como era anteriormente? A como era que dándole no vuelta? sudaba. Y sube y sube. Ajá. En la Casa del Agro encuentras todo lo relacionado con producción agropecuaria. Ofrecemos concentrados, drogas veterinarias y alimentos para mascotas. También contamos con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Tenemos herramientas como machetes, asadones y ricatones, así como fumigadoras y empaques para papa, zanahoria, repollo, remolacha y frijol verde. Encuentra abonos finos, urea, microelementos, magnesio, fósforo, potasio, calcio y más. Además disponemos de una amplia variedad de semillas y correctivos de suelo. La Casa del Agro, tu aliado en la producción agropecuaria. Visítanos y encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar. Estamos en la calle 27, número 2829, Centro Comercial Los Sauces, El Marinilla, Antioquia. Y ahí podemos ver el rendimiento tan bueno que da de una cocaíta de esas y mire todo el poco de... La gente dice que es mejor de harina para no tener que moler. Mejor de Y harina para no mire la tener que harina, moler. vea, no hay problema. Pero Eso sí y se ahora- consigue harina de maíz capio. Sí se consigue, pero yo Pero nunca, eso nunca, ya no. nunca, no me suena la harina para nada. O sea, usted no Nunca. cree que sea pura No, la harina de maíz la harina, pura. Le mezclan inclusive otra no cosa. sé si será de maíz capio. Porque esta entonces- harina es más blanquita, ¿cierto? Hay gente que dice que hay que cernirla, pero usted por mucho que la cerne, mire cómo Sí, queda. claro. Entonces, de todas maneras queda. Entonces ya ahora, Sí. ¿qué hacemos? Procedemos a alinearla. ¿Con ¿Alinearla qué es se qué? Echarle los ingredientes. Echarle De los acuerdo ingredientes. a lo que usted Ajá. va a elaborar. Bueno, ¿cuántos productos elabora usted acá? Depende, por ejemplo, en un día puedo hacer... No, pero o solo hace tejas o hace otro tipo de productos. No, yo hago, vea, mis arepas de sancochado. No, sí, pero eso es otra cosa. Ese es otro tipo de maíz que es el De- maíz amarillo, el tradicional. No, Pero de con maíz el maíz, capio ¿qué solamente la teja, La teja. el cofio, El y coffee. ya, Y ya. y ya. Me dicen que haga pan de queso, pero Sí. pues hay quien haga pan de queso. Sí, Eso sí, es sí. con harina. Usted entonces no. se dedica Yo mejor me a la dedico es a tejita mis de- tejas, solamente mis tejas, sí, Y señor. le ha dado resultado a las tejas. Y me ha dado resultado las tejas. Bueno, porque ahora sí, los ingredientes. los ingredientes. La mantequilla hay que derretirla, vea. O sea, hay que derretirla. Derretirla. Y la derrites Entonces, al calor. se Y como derrite al podemos calor. ver, y por eso es producto de origen, porque aquí no se usa ningún tipo de combustible De que nada. no sea natural para asar la arepa, porque la asan es en leña. En pura leña. O sea que todo es de la finca, la leña también La se consigue acá en leña, la aquí, finca. ajá, Usted no la utiliza leña ni gas ni energía para hacerla. No. Pues energía eléctrica, porque esto también es energía, obviamente. Ajá, Pero es una energía energía de leña. de leña. Natural totalmente. Y por eso es que eso le da un sabor
adicional a la arepa o a Ajá. o a la teja. La gente me dice que me va a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque la gente hace propaganda de que la leña Sí, es dañina, sí, sí. que el humo, pero eso es puro cuento, eso es mentira. O sea, para usted es cuento porque que el- para mí es cuento, Sí. cuento chiviao. Cuento chiviao, porque los abuelos, ¿cómo nacieron? Sí, y todos Haciendo se criaron, leña. sí. Ahora 100 años no ahora existía 100 ni siquiera años, la nada. energía eléctrica, por lo menos aquí en Exacto. Colombia o en las zonas rurales. Y aún hay partes donde no hay energía eléctrica. En el 70, Sí. en el 70 llegó la energía Comenzó a vereda. llegar la energía a las No veredas. llegó la energía como tal, llegaron las torres, papá no conoció la luz. Mejor la dicho, en el energía. 70 cruzaron las torres de energía que traen Exacto. energía desde el embalse del Peñón. Cuando papá murió en el 77 todavía Todavía no. simplemente teníamos esas torres Sí, grandototas. pero ni siquiera nosotros sabíamos que era eso. ¿no? Exacto. Decían que era para No, que es- transporte de energía, ajá, pero como tal no. en las fincas no estaba toda la energía. Exacto. O sea que aquí la energía en el campo llegó fue a partir del Eso año como 70. después del 70. Después del 70. Más o menos. Sí, porque imagine, papá murió en el 77 y energía no había. Bueno, pero no nos desviemos del tema. No, pues, exacto, bueno. digámosle, Ya cascarlo tenemos, vea. a la arepa, a la teja de maíz capio. Queremos comer ajá. teja de maíz capio. Tenemos la mantequilla derretida. Sí, Procedemos a los huevos. Huevos los huevos. totalmente. O sea, eso lleva mantequilla, mantequilla huevos campesinos y sal. y sal. Porque sin sal no, pues. Claro, la sal le da un La sal toque. es lo único que compra aquí. Sí, sí, porque sí, sal sí. sí no producimos. Ah, eso es lo bonito, eso es lo Exacto. bonito, porque ahí está, aquí no hay minas de Vea, sal ni... los huevos de las cubanitas son casi que las Son huevos, cubanitas, ahí se las ve- ahí se ve pequeñitas. que son huevos criollos, de gallinas total, criollas. De gallinas No totalmente. son razas mejoradas, no es No. gallinas criollas. Gallinas criollas. Criadas Con puro aquí, maíz. con puro maíz No también. le doy cuido, no le doy Maíz. nada, a la vaca no O sea, le doy cero sino químicos, hierba. cero químicos. Cero químicos. Ajá. Entonces, de todas maneras... Y hay usted que sabía ver que el cómo maíz hacer. es una de las principales fuentes para elaborar los concentrados para los animales. Es que mamá decía que sin maíz nos moríamos de hambre. El maíz es la base fundamental de la alimentación en el mundo. Todo, Y de hecho es uno de total. los que más se produce. El maíz, el trigo y el sorgo. Son los tres Ajá. cereales que más se producen. Y el en maíz es el volúmenes muy mejor grandes. cereal, es el mejor cereal. Entonces ahora para vemos que le echa la mantequilla. la mantequilla y los huevos, porque uno los bate. Se mezcla. Se mezcla para que ahora la La sal. sal. O sea, ya usted Y- más o menos le tiene el cálculo a la sal, ni siquiera Claro, es que no, digamos es que no, yo para no, tanto una no, medida, yo ya ustedes sé y no queda se vuelven salado. no expertas ustedes en la Ajá, elaboración. ya uno sabe qué cantidad tiene uno ahí para estos productos. Uno mezcla primero, antes de la leche. Sí. Se dice que quesito, pero no es quesito, es leche que es Pues igual cuajada el queso, naturalmente. igual el queso sale de dónde? De la leche. De la leche. Ajá. Entonces yo le echo la leche en queso, en leche, Sí. porque resulta que acá la leche se cuaja naturalmente, vea. Ah, o sea, pero usted ya la leche ya está cuajada. Ajá, pero no la ya. muele ni nada, simplemente la echa así. La Le echa el echa. cuajo y se la No, sin cuajo. sin cuajo. Sin cuajo, sin cuajo. O sea, leche. Eso es sin cuajo, así. Entonces procedemos a echar la leche, le echamos, todo depende. De la masa Porque que es tenga uno preparada. no sí. puede ponerse a decir, es que he hecho tanto, no. Entonces uno no... O sea, de acuerdo a de lo que, acuerdo, a la humedad que le va- necesite la masa, le va echando, adicionando. ajá, le va adicionando. Bueno, y si se le va la mano, ¿qué hace? ¿Le echa más harina? o Le qué? echo otro poquitico. Para secarla. Para que no quede, Que no le tan- quede tan demasiado húmedo. húmeda. Ajá, porque mire aquí Sí, ya. claro. Ve. Entonces, ¿ya qué hacemos? Sí. Procedemos a volver a moler. Se aprieta bien la máquina porque ya Eso ahí es lo que, sí eso es ya- lo que yo le decía ahora. O sea, ahí se Exacto. aprieta la máquina para Del acabar de todo. triturar las partículas que han quedado un poco gruesas. Para que quede total Y que la en teja, masa, o sea, masa. que la harina quede fina. que la harina quede en masa. En masa. Como si hubiera cocinado el maíz, pero no se cocina, sino que se... Sí, 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 sí. Entonces ya tenemos esto, ya. Ajá. Ahí sí.
Ya sale diferente. Mira que se ve. Ahí sí le pone la copa a la máquina. No, siempre Porque le aquí- pone. sí. Siempre le pone y no que así para que. Para poder Y pisar, ya se ve. para que el molino coja la masa. Ajá. O la Y arena. ya sale. Bien. Ah, ¿de dónde la eché? Vuelve la muele. Tampoco es Ah, problema, ¿no? sí, eso se muele. Ajá, sí. No peca por darle 2 pasones, no. 3 pasones. Ah. Pero sí. Ah, sí, tercer Entonces paso ya. ya vea, estaba el maíz seco, Sí, totalmente sí. seco, no se cocinó, no Sí. se hirvió, simplemente se quiebra, así aliña y ya. Vea. Ya, pues aquí vamos a aprender a hacer Vea, tejas la de teja. maíz capio. Ajá. No, La teja de maíz caprio se hace. si sería capaz yo de hacer una teja de maíz capio ya después de verla usted Si hacer. no aprendió, entonces las lesiones no, ya no se No, 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 repiten. sí, sí, no, ya más o menos. No le Ya damos más o menos, ya más no o le menos. damos el Ya sé que entonces diploma. se coge el maíz, se desgrana seco, se muele, Se muele se le y echa, hace se revuelve la- mantequilla con huevos, sal al gusto y Ajá. se le da otro pasón. y Que se se le mueve da así. otro pasón. Entonces aquí Bueno, procedemos ya ahí tenemos a ya la hacer- masa, ya tenemos la masa. listica para hacer las tejas. Bien. Entonces, Húmeda, ¿qué sigue ahí? no necesita agua, no se le echó Nada, agua nada, por ningún no, lado. nada, nada, nada. Por ningún lado se le echó agua. Solamente leche, mantequilla, huevo. Y pare de contar. pare de contar. Arme la arepa, échela al fogón y coma. Y sirva el chocolate. Nos humedecemos porque realmente, ay, por aquí, si es mejor humedecerse uno Sí, para las que manos, no las quede, manos, sí, sí, para que no le pegue la- exacto. no se le adhiera la masa Pero a vea, las no manos. se le echa agua y hacer la teja. ¿Ese proceso cuánto demora más o menos? El de hacer la teja después de que ya tenga la masa lista. Desde que usted tenga el fogón bien caliente, que esté buena la leña, Sí. no hay ningún problema. Y ahí podemos ver otra cosa, que ni siquiera se hace en lata, no, es una No, callana es de una barro. callana de barro, eso lo Eso hacen es de barro, sí, pura peña. De limo, sí. Yo no Ahí vemos sé las qué, pero callanitas. lo cierto es que ahora en estos momentos yo estoy varada con las callanas porque vea, se me quiebran, vea. Vea como ¿Y dónde las consigue? Porque ya es escaso eso, conseguir callana. yo necesito como saber dónde consigo las callanas, don Tulio, cuénteme y rebusque, porque vea, esta Déjeme. callana era toda buena, Sí. pero me quedó sirviendo. Sí, sí, porque ahí pone Porque la telita. aquí pongo la teja, pero vea, todo Claro. este quebró, vea. O sea que Entonces, esa era como estas. Un poquito Exacto. más grande, por ejemplo esa. era más grande, era Sí, como esta. sí. Entonces la callana siempre las están haciendo o muy pequeñas O muy curvas. y muy malas, o sea, como que se desbaratan muy fácil. Ya Entonces, no, ya ya será que no, el ya no quemado es que lo le hacen mismo, ya. para la humedad Exacto. no es. Ya no. Mamá compraba unas callanas que decía es que de yesco. Sí. Venga, don Tulio, usted se me hace para acá. Ah, y- no, usted es la que manda, doña, y ya- doña Margarita. Yo y ya, aquí solamente estoy de vea, metido y mirando. Se observando. arma en cualquier recipiente. Sí, plano, una Sí. estructura plana. Puede ser de madera, Sí. puede ser metálica, puede ver aquí esto por ejemplo es un baldosín. baldosín, sí. Entonces una telita. Sí. Del tamaño de la callana. Eh, Del tamaño es de la mejor, tela. depende cómo la hace. Sí. Es mejor que no sea licra. Sí, porque- entonces se estira sí, y entonces sí. ya no queda bien. Algodón. Exacto. Entonces ya la teja se arma así. Vea lo sencillo, con los dedos. Con los dedos. Aquí quedan todas las huellas. Sí, 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 sí. Si quieren O sea que rescatar sí. la huella de Margarita, doña Margarita, Margarita, vayan ahí y está, ahí está. están todas las huellas, vea. Ahí están las huellas de Margarita en persona. Esta me quedó muy seca, pero bueno, demasiado seca quedó. Entonces, aquí tenemos la callana ya en candela. Sí. Tenemos la... Hay juego ya en el Ajá. fogón. El fogón está prendido. El fogón está prendido. Y la callana eso no- caliente. Exacto. Esa es la hecha de la teja, la forma de cómo se hace, cómo se produce, listo ya. Usted las hace redondas.
Porque me quedan como una teja, entonces la gente dice que cómo hago yo para hacerla como una teja, no sé, Porque, así porque aprendí a hacerla y así. anteriormente las hacían en la cuadrada, ¿no? Pues las que yo conocía, la época de mi mamá, que también hacían, y también era una tradición en Semana Santa, ¿cierto? Cuando la gente o los nativos del campo se iban desde el día miércoles, o nos íbamos desde el día miércoles para los pueblos, hasta el lunes de Pascua. Y eso el día sábado anterior o domingo, lunes, se hacía una cantidad de tejas. Por lo que decía ahora don Antonio, que la teja, por ejemplo, después de que la teja es un producto que dura mucho tiempo sin dañarse, no es como la arepa, que la arepa a los 2 o 3 días ya está. Y no necesita refrigeración. Y no necesita refrigeración, o sea, dura mucho. Y eso se utilizaba en la Semana Santa, cuando los campesinos se iban a lograrse las actividades religiosas, se iban desde martes o miércoles y se quedaban hasta el lunes de Pascua. Y entonces llevaban las tejas, se provisionaban con tejas y no hacían arepas. Ajá, lo mismo los arrieros, don Tulio. Lo mismo los arrieros. Nosotros, cuando teníamos, por ejemplo, mi suegro fue arriero. Sí. Y se desplazaba hacia otra ciudad, Sí. arriando un caballito con su carga. Sí. ¿Qué hacía? Eso se llamaba el bastimento. Sí, La que echaban abuela panela. le echaba su teja, su bizcocho de arriero. Voy a correr y para mire, acá para que vean cómo vea, es que doña Margarita deja la teja ahí en el simplemente es eso. Ve. Ya. ¿Cuánto tiempo demora más o menos en estar la teja lista después de que usted la monta la cayana? Pues la verdad es que nunca. ¿Cómo que no? Nunca he hecho. Nunca le he contado el tiempo, pero no. Como te digo, si el fogón está así como bien caliente, es más rápido, pero si el fogón está pasmadito y no tiene artica, ¿Se demora más? Se demora más, claro. Y usted, yo la veo que manipula esa leña y esa candela con los dedos. Ustedes van hasta callo en los dedos. Eso a mí no, yo no tengo problema. Si yo cogiera eso allá me vea, quemo. Toque usted esto y dirá. No, yo no. Así es, le da miedo No, yo no me la atrevo, candela. yo no me atrevo. O sea que nunca... Pues nunca eso lo aprende don Tulio, Sí. uno eso nace con esto. Nunca me quemo, yo no siento, pues, como decir que miedo a la candela. Porque ya tiene callo, es como los Ya agricultores tengo que trabajan callo, a pie además limpio, trabajan, porque ya hoy en día acá no trabajan a pie limpio, pero cuando trabajan a pie limpio, eso pasaban por encima de piedra y lo que fuera, y eso no Lo que sentía fuera, nada. eso no siente uno nada porque está acostumbrado. Claro, está acostumbrado. Exacto. O sea que usted me dice que el tiempo no se lo calcula, no Yo sé. no le... Porque usted va armando, va yo sacando, va volteando. Ajá, exacto, raspando, porque por ejemplo, ya cuando hay muchas y Sí. está uno balsón de ¿Raspar es qué? Raspar es quitarle... Raspar es quitarle, por ejemplo, esto, vea. Ah, lo que se sobre es... Estas son las arepas de sancocho. Sí, esas son arepas de maíz, normal. Ajá, sí. Y todo lo hacen leña. Y todo lo hago en leña. Todo lo hacen en leña. Todo lo hago en leña. ¿Y cuántas volteadas o darle la vuelta a la teja? ¿Cuántas tiene que hacerle? No, yo no la volteo, la saco de la callana y ya procedo a dorarla. Se procede a dorarla así. O sea que usted le da el primer proceso, se lo hace en la callana y luego ya, cuando esté semi cocida, se asa por acá. Le da el punto final. Entonces, ¿cuál es la raspada? Vea. Eso. Sacarle los negritos, los carboncitos que puedan. Sí, porque hay gente oiga, la psicología, la mente humana Sí. es terrible, que dice que, por ejemplo, le ve cualquier cosita que no, que eso da cáncer. Y ¿Qué da cáncer? Dios mío. Cáncer. No da cáncer un químico, realmente químicos, ahora una cosa tan natural. Que es hecha en leña. Que es hecha en leña. producida en la Y lo finca. más lindo es que mi mamá, si no era bien doradita, Sí, decía, no le gustaba. mijita, eso está crudo. Bueno, ¿y cuánto tiempo la deja ahí? Ya está, vea, por ejemplo, ya esta ya no hay necesidad porque está Esa ya está, totalmente esa ya asadita, está. vea. Ya. Y esta, normal, uno la tantea. Sí, si va despegando. Eso, ella solita Se sale. se sale. Ella solita se sale y uno la saca. Bueno, por decir algo, ¿usted cuántas arepas puede hacer en un día? Así de estas. De estas, empezando por la mañana, uno se puede hacer 200, 300. Arepas. Las usted tejas de sola, maíz. las tejas de maíz. No, Usted sola. como le digo yo a la gente, con mi Dios y la Virgen, No, mi sí, molino sí, no, y ya. claro. Y eso es leña.
Teniendo el maíz ya de Teniendo- granado o lo de grana ten- inclusive el mismo No, día. teniendo el maíz de granado. Teniendo el maíz de granado, Teniendo el maíz se de hace 200, granado, 300 me arepas. puedo hacer 200 o 300. ¿Y en cuánto vende usted una arepa de una teja de Yo esas? las tejitas las vendo a 2.500. A 2.500 pesos. Cada arepita. Sí. Ajá. O sea que eso le ayuda a usted Para el sustento. para el sostenimiento. Para de levantar la mis 10 familia. hijos que tengo. 10 hijos. Sí, señor. Pero ya están todos grandes, ¿no? Sí, ya el más pequeño ya tiene sus 26 años. No, ya, Ya. o sea, Ya ya él lo ayuda. levantó, ya usted Ya no, lo ya. levanté, Antes ya lo los que tiene crié. es que la levante, que la acaben de levantar a usted, no. Ajá. O que, Sí, señor. que la sostengan a usted Que los crió. Me dicen que ya, que le no diga haga la más. arepa. Y yo no, pues es que esa es una costumbre que tengo yo, pues, dejarla Muy no. difícil. Es difícil. Muy difícil. Porque me siento en la capacidad de hacerlas Sí, todavía. sí. Esperemos a ver hasta cuándo. Y usted semanalmente hace... Semanalmente esa es mi tarea. ¿Y qué mercado Tejas y tiene? tejas. El mercado en el Parque de Marinilla. En el Parque de Marinilla. Se las llevamos viernes, sábado y domingo. Viernes, Una sábado y carpa domingo, que sí. hice, tiene el letrero en redondo Sí. de productos de maíz los abuelos, Sí. tiene una muñequita ahí pintada. Y sí, allá voy con mis arepas. Y aparte de eso, ¿qué otro mercado, Aparte de eso, llevo la arepa de sancochado, Sí. la estaca, la natilla. ¿Cuál es la estaca? La estaca es una bola de masa Es una masa que envuelta. se envuelve Sí. y se cocina así. En vez de hacer uno la arepa, Pero esta sí es de maíz amarillo. esta es de maíz cáscara. Ah, es de maíz. De maíz cáscara. Sí. Lo que ¿Por qué llamamos lo llama el cáscara? mote. El Ve, mote, o sea que el este- mote. Esto lo echa uno en ceniza, ya Sí. la ceniza es tan mala porque ya no existen los chilcos, como le Sí, decía, sí. el carbonero, los cardenillos. Entonces, al menos le da sabor, ¿ves? Sí. A puro puro monte. a puro monte, A puro pura monte, a puro mazamorra, campo. a puro campo. Y entonces esta es la Esto bola sería de- la bola de masa que se hace con el mote, con el maíz Con el cáscara. maíz cáscara. O maíz Entonces- tradicional. Ajá, Eso maíz le llama- montaña. ella la llama cáscara, pero es maíz Maíz tradicional. montaña, exacto. Sí. Y Entonces- también la vende. También la ven. O sea que usted, en pocas palabras, usted ha vivido y levantó la familia del maíz. Con Del maíz. puro maíz. Mejor dicho, como decían las abuelas, somos de pura de maíz, somos de pura cepa. Bueno, y el premio, María se ganó el premio compartido con Granada de productos de origen y de tradición ancestral. El premio hay que ir a rebuscarlo porque realmente no tengo ni idea. La gente habla de premio, pero va a tocar ir a investigar, a averiguar, a ver cómo es ese premio El premio de la de la teja. teja, que es mezcla. un producto de origen Ajá. campesino, Exacto. con el premio. Bueno, y entonces usted qué les diría a las mamás o a las... ¿Qué les digo? Que en realidad no les dé pereza, que acá hay ya tecnología, ya no hay que moler, hay facilidad. no hay que matarse tanto. Exacto, entonces que no les dé pereza, que la gente está muriendo de cáncer de colon. Mire, una arepa totalmente sana, una arepa totalmente natural, Sí. entonces hagamos las cosas uno mismo. Que uno sea el que se cuida. O sea, que no cuida la usted salud. lo que dice es, si tenemos la comida en el campo qué limpia, comprarla? sana, comprar químicos, ¿Por qué comprar químicos? enlatados, De- embutidos. Embutidos. Inclusive cosas- la leche, mire, es que ya la leche hoy en día, por decir algo, una bolsa de leche, y sabemos que la leche sin conservante Sin no dura más de un día, porque al otro día amanece Ajá, vinagre o dañada. exacto. Ya se ha generado hongos y bacterias en la leche. Y hoy en día usted compra una bolsa de leche y le dura que un mes, 2 meses. ¿Se imagina usted los preservativos que tiene? Ajá. Cambio una arepa esta, ¿no? No tiene Vea, nada. esto no necesita preservativos, Vea, por ejemplo, ya la conservantes, arepa acá nada, ya ¿por qué? está, ya, o sea, ya esa arepita, Papá. Ya se coloca acá. vea. y ahí se acaba de asar. Y ahí se acaba de hacer. Entonces, ¿por qué le digo yo? Esta arepa dura sin refrigeración, Sí. por lo que se trabaja el maíz seco. Y seco. Y se hace seca se va. totalmente bien asada, vea. Y se cocina bien, Totalmente se seca bien, o sea, ahí se elimina todo tipo de hongos y bacterias Ajá. que pudieron haber quedado en la manipulación de la Que masa. aunque la leche produce muy fácil bacterias,
Pero resulta que como es bien asadita, vea, no, vea, queda Sí, totalmente sí. sequita, vea. Entonces ya ahí se elimina Sí, todo, sí, sí. todos lo Y que como se no, pueda. como no hay humedad, Como no hay ninguna humedad, es muy no difícil necesita que uno mira que casi que hay refrigeración. que quebrarla, porque hay que Exacto. quebrarla. Entonces la Entonces, gente dice, ay, pero eso tan duro. no hay Y yo humedad, no están las condiciones ideales para que las bacterias y los hongos se desarrollen. O sea que por eso Exacto. dura tanto. Por eso dura tanto. Y las abuelas nunca tenían una nevera. Ahí ven ustedes, Por amigos ninguna parte. televidentes, qué bonita es la tradición campesina. Y qué agradable es venir a conversar con ellos. La humildad de los campesinos. Doña Margarita, muchas gracias por permitirnos conocer un poco Con mucho gusto, doctor. sobre la elaboración de las tejas. Vea, esta es mi Empresa. preferida. La La teja de de maíz maíz café o el bizcocho de arriero. Recuerden, Es la amigos mejor. televidentes, que este programa es patrocinado por la Casa del Agro y Singenta. Los esperamos en una nueva oportunidad. Espero que les haya gustado y que sea de su interés estas pequeñas crónicas o demostraciones que nosotros hacemos sobre cómo viven los campesinos y cómo se produce la comida. Además, recuerden que sin Naturalmente. campesinos no hay Se comida. mueren de hambre. Y sin comida no hay vida. No hay vida. ¿Cierto, no doña hay- Margarita? Ajá, así es. Muchas gracias, Y amigos no hay televidentes. salud. Y no hay salud. No hay Y salud. los esperamos en un próximo programa. Este programa es patrocinado por la Casa del Agro.